Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo. Viene de cargar con cosas que nunca fueron tuyas, de intentar controlar lo que siempre estuvo fuera de tus manos. Y lo más doloroso es que ese peso se vuelve tan familiar que dejas de notarlo, hasta que un día te preguntas por qué todo pesa tanto. Vivimos en una época donde parece que todo debería depender de nosotros. Nos dicen que si trabajamos lo suficiente conseguiremos ese ascenso, que si nos esforzamos la relación funcionará, que si planificamos bien la vida responderá según nuestros planes. Y cuando las cosas no salen como esperábamos, sentimos que hemos fallado, que no fuimos suficientes, que debimos hacer más. Pasas noches despierto pensando en esa conversación que salió mal. Repites mentalmente lo que debiste decir. Imaginas escenarios diferentes. Te castigas por no haber actuado de otra manera. Y mientras tanto, esa persona ya durmió tranquila. Tal vez ni siquiera recuerda el incidente, pero tú sigues ahí, en tu cabeza, peleando una batalla que ya terminó. O piensas en ese proyecto laboral que dependía de la decisión de otros. Diste todo. Preparaste cada detalle. Pero la respuesta fue no. Y en lugar de soltar, empiezas a buscar razones. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué pudiste cambiar? Como si revisar el pasado 1000 veces pudiera modificarlo. Hay algo profundamente agotador en esto. Es el sufrimiento por lo que no depende de ti. Y lo curioso es que casi nadie te enseña a identificarlo. Crecemos creyendo que preocuparnos por todo es señal de responsabilidad, que anticipar cada problema es ser precavido, que controlar cada variable es madurez. Pero en realidad es una forma silenciosa de tortura, una que tú mismo te infligiste sin darse cuenta. La ansiedad moderna tiene mucho de esto, esa sensación de estar siempre al borde, de que algo malo puede pasar en cualquier momento y debes estar preparado. Revisas el correo constantemente, imaginas conversaciones difíciles, anticipas crisis que aún no existen. Y todo eso consume energía real, energía que podrías usar para vivir. Pero aquí hay algo que casi nadie se atreve a ver. El problema no es que te importen las cosas. El problema es dónde colocas tu centro. Si tu paz interior depende de que tu jefe te valore, vives a merced de su opinión. Si tu felicidad depende de que tus hijos tomen las decisiones correctas, vives en constante tensión. Si tu estabilidad emocional depende de la economía, las noticias o el clima, entonces nunca tendrás verdadera estabilidad. Y esto no significa que no te importen esas cosas. Significa que has colocado tu bienestar en manos de fuerzas que no puedes controlar. Y eso, con el tiempo, te destruye. Hace más de 2000 años, un hombre llamado Lucio Anneo Séneca entendió esto con una claridad brutal. No era un monje aislado del mundo, era consejero del emperador Nerón, uno de los hombres más poderosos de Roma. Conoció la riqueza, la influencia política, las traiciones de la corte imperial. También conoció el exilio, la pérdida, la muerte de seres queridos, y en medio de todo eso, descubrió algo fundamental. Séneca vio cómo hombres poderosos se destruían por cosas que nunca podrían controlar. Vio a senadores consumirse por el favor del emperador, a comerciantes arruinarse emocionalmente por tempestades que hundían sus barcos, a padres destrozarse por hijos que elegían caminos diferentes. Y entendió que había un tipo de dolor necesario y otro completamente inútil. El dolor necesario es el que surge cuando pierdes a alguien que amas, cuando enfrentas una enfermedad, cuando la vida te golpea con algo real e inevitable. Ese dolor tiene sentido, es humano, es parte de vivir plenamente. Pero el dolor inútil es otro, es el que creas tú mismo al intentar controlar lo incontrolable, al preocuparte por la opinión de personas que no conoces, al sufrir por futuros que nunca llegarán, al castigarte por pasados que no puedes cambiar. Séneca escribió que la mayoría de las personas no vive, sobrevive en un estado constante de ansiedad anticipatoria. Sufren más en su imaginación que en la realidad y dedican más energía a preocuparse que a actuar. En una de sus cartas más conocidas, le dice a su amigo Lucilio algo devastador en su simplicidad. Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Lee eso de nuevo.
La mayoría de tu sufrimiento no viene de lo que está pasando, viene de lo que imaginas que podría pasar o de lo que crees que significa lo que ya pasó. Y luego añade algo aún más profundo. Dice que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Y que la sabiduría consiste en saber distinguir entre ambas. Porque si colocas tu energía, tu paz y tu felicidad en lo que no depende de ti, vivirás como un barco sin ancla, a merced de cada ola. Pero lo que descubres al profundizar es inesperado. Séneca no está hablando de resignación, no te pide que te rindas. Te está mostrando dónde colocar tu poder real. Existe una división invisible que atraviesa toda tu vida. Por un lado están las cosas que dependen completamente de ti, por el otro, las que no. Y la paz interior surge únicamente cuando aprendes a habitar el lado correcto. Esto es lo que los estoicos llamaban la dicotomía del control. Y es, probablemente, una de las ideas más poderosas que puedes integrar en tu vida. Depende de ti tu esfuerzo, tu actitud, tu intención, tu respuesta ante lo que sucede, cómo tratas a las personas, qué valores eliges sostener, cómo interpretas los eventos, qué haces con tu tiempo. Eso es tuyo, completamente. No depende de ti el resultado final de tus acciones, la reacción de los demás. Si te valoran o no, si te aman o no, si la economía colapsa, si llueve, si enferman, si te traicionan, si ganas o pierdes. Eso no es tuyo, nunca lo fue. Y aquí viene lo importante. Séneca no dice que no te importen los resultados. Dice que no coloques tu paz interior en ellos. Puedes desear algo intensamente, trabajar por ello con todo tu ser y al mismo tiempo saber que el resultado final no define tu valor ni tu tranquilidad. Imagina que estás preparando una presentación importante. Depende de ti investigar, practicar, pulir cada detalle, llegar puntual, dar lo mejor de ti. Eso está en tus manos. Pero no depende de ti si la audiencia te comprende, si tienen un mal día, si la tecnología falla, si alguien más presenta algo similar antes que tú, si al final te eligen o no. Si colocas tu paz en el resultado, vivirás esos días en tensión constante. Imaginarás el fracaso, temerás el rechazo. Y si las cosas no salen como esperabas, lo sentirás como una falla personal profunda. Pero si colocas tu paz en tu esfuerzo, en tu integridad, en haber dado lo mejor de ti, entonces ya ganaste, independientemente del resultado externo. Séneca decía que el sabio es como un arquero excelente. El arquero controla su postura, su respiración, la tensión del arco, la dirección de la flecha, hace todo lo que está en su poder. Pero una vez que la flecha sale de su mano, el viento puede desviarla, y eso ya no depende de él. Si mide su valía únicamente por donde cae la flecha, vivirá en constante frustración. Pero si la mide por la perfección de su técnica, por su dominio interno, entonces siempre estará en paz. Y es justo en este punto donde muchos se equivocan sin saberlo. Piensan que aplicar esta filosofía significa no intentarlo, no esforzarse, no importarte nada, pero es exactamente lo contrario. Cuando sueltas el resultado, te vuelves más efectivo, porque toda tu energía va a lo que realmente puedes controlar. No la desperdicias en preocupación, no te paralizas por miedo al fracaso. Actúas con libertad, con claridad, con fuerza. Piensa en las relaciones. Puedes elegir ser honesto, presente, generoso. Puedes comunicarte con claridad, escuchar con atención, ofrecer lo mejor de ti. Eso depende de ti. Pero no puedes controlar si la otra persona te corresponde, si cambia, si se va, si te elige. Y cuando entiendes esto profundamente, algo cambia. Dejas de aferrarte, dejas de manipular, dejas de intentar forzar que alguien te ame. Simplemente ofreces lo mejor de ti y sueltas el resto. Y paradójicamente, eso te hace más atractivo, más libre, más real. Séneca perdió amigos, perdió fortunas, perdió influencia política. Al final fue obligado a suicidarse por orden de Nerón, el mismo emperador al que sirvió durante años. Y aún así, murió en paz. Porque su paz nunca dependió de Nerón, dependía de su propia integridad,
de haber vivido según sus principios, de haber soltado lo que nunca pudo controlar. Esa es la libertad real. No tener lo que quieres, sino no necesitar que las cosas sean diferentes para estar en paz. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en tu vida diaria? Porque una cosa es entenderlo intelectualmente y otra muy distinta es vivirlo. Cuando tu jefe te ignora, cuando tu pareja parece distante, cuando tus hijos toman decisiones que no comprendes, cuando el dinero no alcanza, cuando tu cuerpo no responde como antes. Empecemos por el trabajo. Vives en un sistema donde muchas cosas no dependen de ti. La decisión de ascenderte, la opinión de tu jefe. Si la empresa cierra, si te reemplazan con alguien más joven o con tecnología, si reconocen tu esfuerzo, la respuesta estoica no es resignarte. Es actuar con excelencia en lo que sí controlas, llegar con puntualidad, hacer tu trabajo lo mejor posible, aprender constantemente, tratar a tus colegas con respeto, proponer ideas, ser impecable en tu comunicación, pero soltar el reconocimiento, soltar el ascenso, soltar la validación externa, hacer el trabajo porque es tuyo hacerlo bien, no porque alguien te lo agradezca. Esto no significa que no negocies un mejor salario o que no busques mejores oportunidades. Significa que tu paz no depende de que te elijan, porque si depende de eso, vives en constante ansiedad, revisando cada gesto de tu jefe, comparándote con otros, midiendo tu valor por la opinión de personas que tal vez ni siquiera te conocen realmente. En las relaciones sucede algo similar. Puedes elegir ser vulnerable, comunicarte con honestidad, estar presente, resolver conflictos con madurez, pero no puedes obligar a nadie a amarte como tú quieres ser amado. No puedes controlar si cambian, si se cansan, si conocen a alguien más, si sus prioridades cambian. Y cuando sueltas eso, algo hermoso sucede. Dejas de aferrarte desde el miedo, dejas de controlar desde la inseguridad. La relación respira. Y si esa persona se va, duele, sí, pero no te destruye. Porque tu valor nunca dependió de que se quedara. Con los hijos es aún más complejo, porque los amas profundamente, porque quieres protegerlos, porque ves con claridad los errores que están a punto de cometer. Y es devastador soltar el control. Pero la verdad es que no puedes vivir sus vidas. Puedes guiarlos, puedes ofrecerles tu experiencia, puedes estar presente, pero no puedes elegir por ellos. Y si colocas tu paz en que tomen las decisiones correctas, vivirás en constante angustia. Séneca decía que amar a alguien no significa poseerlo, significa desearle lo mejor y soltar el resultado, incluso cuando ese resultado te duele. Y luego está tu salud, tu cuerpo, el envejecimiento, la enfermedad. Aquí la dicotomía del control se vuelve especialmente dolorosa porque es tan íntima. Puedes controlar tus hábitos, tu alimentación, tu descanso, tu ejercicio, tu gestión del estrés. Eso es tuyo, pero no puedes controlar si enfermas, si tu cuerpo responde como esperas, si el tratamiento funciona, si vives muchos años o pocos. Y esto no es pesimista, es liberador. Porque cuando sueltas la ilusión de control total sobre tu cuerpo, dejas de castigarte por enfermar, dejas de sentir que fallaste si algo sale mal. Simplemente haces lo que está en tus manos y aceptas lo que venga con dignidad. La ansiedad moderna tiene mucho que ver con haber perdido esta distinción. Vivimos bombardeados por información, por opiniones, por expectativas, y creemos que debemos controlar todo, nuestra imagen en redes, nuestra reputación, lo que otros piensan de nosotros, el futuro, la economía, la política, y eso es agotador, porque nada de eso depende realmente de ti. Pero aquí hay algo que casi nadie te dice. Soltar el control no es debilidad. Es la forma más profunda de fortaleza, porque requiere una confianza radical en ti mismo, en tu capacidad de responder a lo que venga, en tu resiliencia, en tu valor intrínseco que no depende de circunstancias externas. Hubo otro hombre, siglos después de Séneca, que enfrentó esta misma verdad desde un lugar completamente diferente. Marco Aurelio no era un consejero, era el emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo conocido. Y aún así,
Escribió en sus diarios privados las mismas reflexiones. Marco Aurelio tenía todo el poder político imaginable. Podía ordenar ejércitos, decidir sobre la vida y muerte de miles, cambiar leyes, construir ciudades, y sin embargo, escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. El emperador del mundo, reconociendo que no controlaba el mundo, solo su respuesta ante él. Vivió guerras constantes, plagas que devastaron el imperio, traiciones políticas, la muerte de varios de sus hijos. Su esposa, según algunos historiadores, posiblemente le fue infiel. Su hijo Cómodo, a quien dejó el imperio, resultó ser un desastre. Todo lo que Marco Aurelio construyó, su hijo lo destruyó. Y aún así, Marco Aurelio no colocó su paz en que las cosas salieran como esperaba. La colocó en su propia virtud, en su capacidad de responder con integridad, en hacer lo correcto sin garantía de resultado. En sus meditaciones escribió algo devastador. Todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Piensa en eso. El emperador tenía acceso a toda la información del imperio y sabía que aún así no poseía la verdad absoluta. Solo interpretaciones. Entonces, ¿qué controlaba? Su juicio, su interpretación, su respuesta. Marco Aurelio también escribió: si te sientes afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y tienes el poder de revocarlo en cualquier momento. No está diciendo que el dolor no sea real. Está diciendo que gran parte de ese dolor viene de cómo interpretas el evento. Y eso sí puedes cambiarlo. Imagina que alguien no te saluda. Puedes interpretar que te odia, que te desprecia, que hiciste algo mal. O puedes interpretar que estaba distraído, que tiene problemas propios, que simplemente no te vio. El evento es el mismo. Tu sufrimiento depende de tu interpretación. Y aquí viene la diferencia fundamental entre Séneca y Marco Aurelio. Séneca escribía para enseñar, para guiar a otros. Marco Aurelio escribía para sí mismo. Sus meditaciones nunca fueron pensadas para publicarse. Son recordatorios personales. Un emperador recordándose a sí mismo en medio del caos dónde colocar su atención. Escribe: cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio precioso es estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. Un emperador, el hombre con más poder del mundo, recordándose agradecer por estar vivo. ¿Por qué? Porque sabía que todo lo demás era inestable. El poder, la salud, las victorias, todo eso podía desaparecer. Pero su capacidad de responder con virtud, eso era suyo. Marco Aurelio también enfrentó algo que Séneca conoció bien: la ingratitud. Sirvió al imperio con dedicación. Pasó años en campañas militares en las fronteras, defendiendo Roma. Y muchos en el Senado lo criticaban. Lo consideraban débil por su filosofía. Preferían a alguien más brutal. Y él escribió: la mejor venganza es no ser como ellos, no intentar controlarlos, no intentar cambiar su opinión, simplemente ser diferente. Ambos filósofos, Séneca y Marco Aurelio, llegaron a la misma conclusión desde caminos distintos. Séneca desde la pérdida y el exilio, Marco Aurelio desde el poder y la responsabilidad. Y ambos te dicen lo mismo. No puedes controlar el mundo, pero puedes controlarte a ti mismo. Y eso es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. Y ahora viene algo fascinante. La ciencia contemporánea ha validado lo que estos filósofos intuían hace más de 2000 años. Hay estudios recientes en neurociencia y psicología que muestran con datos lo que Séneca y Marco Aurelio enseñaban con palabras. Un estudio de la Universidad de Pensilvania, publicado en 2019, analizó los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en personas que intentaban controlar aspectos de su vida que estaban fuera de su alcance. Los resultados fueron claros. Esas personas tenían niveles crónicamente elevados de estrés, mayores tasas de ansiedad, trastornos del sueño y enfermedades relacionadas con inflamación crónica. Pero lo más interesante fue esto. Cuando los participantes pasaron por un programa de 8 semanas donde aprendían a distinguir entre lo que podían controlar y lo que no, y a soltar lo segundo,
Sus niveles de cortisol bajaron significativamente. No cambiaron sus circunstancias externas, cambiaron dónde colocaban su atención. Otro estudio de la Universidad de Harvard sobre resiliencia mostró que las personas que mejor manejaban crisis no eran las que tenían más recursos o menos problemas. Eran las que habían desarrollado lo que los investigadores llamaron locus de control interno. Es decir, la creencia de que su bienestar dependía de sus respuestas, no de las circunstancias. Esto es exactamente lo que Séneca enseñaba. Tu paz no depende de lo que sucede, depende de cómo respondes. La psicología moderna también ha estudiado algo llamado rumiación. Es esa tendencia a repasar mentalmente eventos pasados una y otra vez, a imaginar escenarios futuros catastróficos, a quedarte atrapado en tu cabeza. Y los datos son claros. La rumiación es uno de los mayores predictores de depresión y ansiedad. No el evento en sí, sino la cantidad de tiempo que pasas repitiéndolo mentalmente. Séneca lo dijo hace 2000 años. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y ahora la neurociencia lo confirma. Tu cerebro no distingue bien entre un peligro real y uno imaginado. Si pasas horas imaginando el peor escenario, tu cuerpo responde como si estuviera sucediendo. Hay también investigaciones sobre lo que se llama aceptación psicológica. No confundas aceptación con resignación. Aceptar no significa que te guste lo que está pasando. Significa que reconoces la realidad tal como es, sin gastar energía en negarla. Un estudio de 2021 de la Universidad de Stanford demostró que las personas que practicaban aceptación tenían mejor salud mental, mejores relaciones y mayor capacidad para tomar decisiones efectivas. ¿Por qué? Porque no gastaban energía peleando con la realidad. La usaban para actuar. Imagina que pierdes tu trabajo. Puedes pasar meses negándolo, sintiéndote víctima, culpando al sistema, reviviendo mentalmente la injusticia. O puedes aceptar qué sucedió, soltar lo que no puedes cambiar y enfocarte en lo que sí puedes. Actualizar tu currículum, aprender nuevas habilidades, buscar oportunidades, cuidar tu salud mental. Ambas personas viven la misma pérdida, pero una se queda atrapada, la otra avanza. También hay evidencias sobre el impacto de la gratitud. Y aquí Marco Aurelio tenía razón. Los estudios muestran que las personas que practican gratitud regularmente tienen menor ansiedad, mejor sueño y mayor satisfacción vital. No porque sus vidas sean perfectas, sino porque enfocan su atención en lo que sí tienen, no en lo que les falta. Y finalmente está el concepto de crecimiento postraumático. Los investigadores descubrieron que muchas personas que atraviesan eventos traumáticos no solo se recuperan, sino que crecen. Desarrollan mayor compasión, mayor claridad sobre lo que importa, mayor resiliencia. ¿Y qué caracteriza a estas personas? Que no se quedan preguntándose ¿por qué me pasó esto a mí? Se preguntan ¿qué puedo hacer con esto? No intentan controlar el pasado, controlan su respuesta presente. Séneca y Marco Aurelio no tenían resonancias magnéticas, no tenían estudios de cortisol, pero conocían profundamente la naturaleza humana, y lo que enseñaron no era teoría, era sabiduría práctica destilada de sus propias vidas. Y lo que la ciencia confirma hoy es simple: intentar controlar lo incontrolable te enferma, soltar lo que no depende de ti te libera. Y enfocar tu energía en lo que sí puedes cambiar, tu actitud, tu esfuerzo, tu respuesta, eso te da poder real, no el poder de cambiar el mundo, el poder de no ser destruido por él. Entonces, ¿cómo integras todo esto? ¿Cómo pasas de entender la teoría a vivir desde este lugar de claridad? Primero, necesitas hacer un inventario honesto. Toma papel y lápiz. Escribe en una columna todas las cosas que te preocupan actualmente, todo lo que ocupa espacio en tu mente. Luego, al lado de cada una, responde esta pregunta: ¿depende completamente de mí? Si la respuesta es no, esa preocupación está robándote energía de manera inútil. No significa que no te importe, significa que debes replantear tu relación con ella. Si te preocupa que alguien te valore, pregúntate: ¿qué sí depende de mí aquí? Puedes controlar tu esfuerzo, tu integridad, tu comunicación. Haz eso y suelta el resto. Si te preocupa la economía, pregúntate: ¿qué está en mis manos?
Puedes ahorrar lo que puedas. Diversificar tus ingresos. Aprender nuevas habilidades. Reducir gastos innecesarios. Haz eso y suelta el resto. Segundo, practica la aceptación radical. Cada vez que notes que estás peleando mentalmente con la realidad, detente. Respira y di internamente: esto es lo que hay ahora. No te gusta, no lo elegiste, pero es la realidad. Y puedes aceptar la realidad y al mismo tiempo trabajar para cambiarla. No son opuestos, son complementarios. Tercero, desarrolla tu locus de control interno. Empieza a hablarte de manera diferente. Cuando algo sale mal, en lugar de decir me arruinaron el día, di voy a elegir cómo respondo a esto. En lugar de no tengo opción, di tengo opciones limitadas, pero aún tengo opciones. El lenguaje que usas contigo mismo importa, porque crea tu experiencia interna. Cuarto, reduce tu exposición a información que no puedes usar. Si leer noticias te angustia, pero no puedes hacer nada con esa información, reduce tu consumo. No es ignorancia. Es proteger tu paz mental para poder actuar donde sí tienes influencia. Séneca decía: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que son difíciles. La mayoría de tu sufrimiento no viene de la dificultad real. Viene del miedo anticipado, de la historia que te cuentas sobre lo que significa. Quinto, desarrolla rituales de soltar. Marco Aurelio escribía cada noche. Era su forma de procesar, de recordarse dónde colocar su atención. Tú puedes hacer lo mismo. 5 minutos antes de dormir, escribe o simplemente reflexiona. ¿Qué intenté controlar hoy que no depende de mí? ¿Qué puedo soltar? Y sexto, cultiva la gratitud por lo que sí controlas. Tienes control sobre tu respiración ahora mismo, sobre el siguiente pensamiento que eliges sostener, sobre si tratas bien o mal a la persona que tienes enfrente. Eso es tuyo, y es más de lo que crees. Pero aquí viene lo más importante. Este camino no es lineal. Habrá días donde sueltes con facilidad y días donde te aferres con desesperación, donde vuelvas a intentar controlar lo incontrolable. Y eso también está bien. La sabiduría no es un estado permanente, es un regreso constante, una y otra vez. Cada vez que notes que estás sufriendo por algo que no depende de ti, simplemente regresa, suelta, enfoca de nuevo. Séneca tuvo que recordarse esto constantemente. Marco Aurelio escribió sus meditaciones precisamente porque necesitaba recordárselo a sí mismo, no porque lo hubieran dominado, sino porque sabían que olvidamos fácilmente. Olvidas que no puedes controlar la opinión de otros, olvidas que no puedes forzar resultados, olvidas que tu paz es responsabilidad tuya, y está bien, simplemente regresa. Y con el tiempo, algo cambia. No es que la vida se vuelva más fácil, es que tú te vuelves más estable. Las tormentas siguen llegando, pero tu barco tiene ancla, y esa ancla eres tú, tu claridad sobre lo que depende de ti, tu compromiso con tu propia integridad, tu capacidad de soltar. Hay una escena al final de la vida de Séneca que resume todo esto de manera brutal. Nerón, el emperador al que sirvió durante años, ordenó su muerte. Séneca tenía más de 60 años, había perdido su poder, su influencia, todo lo que había construido. Y cuando llegó la orden, no suplicó, no intentó manipular, no se derrumbó. Simplemente aceptó. Reunió a sus amigos, les habló con calma, les recordó que la muerte siempre fue una posibilidad y que vivir bien era más importante que vivir mucho. Se abrió las venas con serenidad y mientras moría, seguía hablando con sus discípulos, enseñando hasta el final, porque su paz nunca dependió de Nerón, ni de su vida, dependía de su virtud. Marco Aurelio también murió lejos de Roma, en una campaña militar, enfermo, sabiendo que su hijo Cómodo probablemente destruiría todo lo que él construyó. Y aún así, sus últimas palabras fueron: no llores por mí, llora por el estado de las cosas. No se aferró, no maldijo su suerte, simplemente soltó, porque su trabajo era vivir con integridad. El resultado nunca fue suyo. Y aquí está la verdad que tal vez más te cuesta aceptar.
vas a morir. Todos vamos a morir. Y no puedes controlar cuándo, ni cómo, ni qué quedará de ti después. Lo único que puedes controlar es cómo vives hasta ese momento. Si vives aferrado a lo incontrolable, vives en constante ansiedad. Si vives enfocado en lo que sí depende de ti, tu esfuerzo, tu amor, tu integridad, entonces cada día tiene sentido, independientemente de lo que venga después. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas que todo salga bien. Solo necesitas saber dónde colocar tu peso y soltar todo lo demás. Porque al final, la paz no es tener lo que quieres. Es no necesitar que las cosas sean diferentes para estar bien. Es saber que pase lo que pase, tienes lo esencial. Tienes tu capacidad de responder, tu libertad interior, tu dignidad. Y nadie puede quitarte eso. Nunca. Hay algo profundamente liberador en entender que la mayoría de tu sufrimiento es opcional. No todo tu dolor, pero sí la mayor parte de tu sufrimiento. Esa distinción es crucial. El dolor es inevitable. La pérdida, la enfermedad, la decepción. Eso es parte de estar vivo. Pero el sufrimiento, por lo que no depende de ti, ese es tu creación. Y puedes desarmarlo. Cada vez que notes que estás preocupándote por algo que no puedes cambiar, tienes una oportunidad. Puedes quedarte ahí, repitiendo mentalmente el mismo problema. O puedes preguntarte, ¿qué sí depende de mí aquí? Y luego actuar desde ahí. O soltar si no hay nada que hacer. Séneca y Marco Aurelio no vivieron vidas fáciles. Enfrentaron todo lo que tú enfrentas. Pérdida, traición, injusticia, muerte. Pero desarrollaron una paz interior que trascendía las circunstancias. No porque las circunstancias fueran buenas, sino porque sabían dónde colocar su poder. Y eso mismo está disponible para ti, ahora, en este momento. No tienes que esperar a que las cosas mejoren. No tienes que controlar el mundo. Solo tienes que regresar a ti. A lo que sí depende de ti, tu esfuerzo, tu actitud, tu elección de cómo interpretar lo que sucede, tu decisión de soltar lo que no puedes cambiar. Eso es tuyo. Siempre lo ha sido. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, algo se abre. No es que los problemas desaparezcan, es que dejan de definirte, dejan de controlar tu paz, porque tu paz ya no depende de ellos, depende de ti, y siempre lo hará. Si este mensaje resonó contigo, si algo en tu interior reconoció esta verdad, hay otro paso que puedes dar, porque soltar lo que no depende de ti es solo el comienzo. El siguiente nivel es construir una vida con propósito claro, con dirección, con significado profundo. En el próximo vídeo exploramos exactamente eso, cómo los estoicos encontraban su propósito, no desde la motivación superficial, sino desde la comprensión profunda de quiénes eran y qué estaban aquí para hacer. Porque una vez que sueltas lo que no depende de ti, la pregunta natural es ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde dirijo mi energía? Te espero ahí, con la misma calma, la misma claridad, porque este camino apenas comienza. Y cada paso que das hacia tu centro, hacia tu poder real, es un paso hacia la libertad. Gracias por estar aquí, por escuchar, por atreverte a soltar. Nos vemos pronto.